Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y a través de la red de Podcast SM a este podcast de Historia con Sentido. Hoy el tema propuesto es En el Mudéjar de Cuéllar, unos sepulcros sorprendentes. Cuando uno cruza Castilla se da cuenta de que nada es ahora como lo fue hace 1000 años. Vemos castillos en cada pueblo y en cada villa también vemos 4, 6, 8 incluso más iglesias que recortan la silueta de las poblaciones. Hoy nos vamos a Cuéllar, en la provincia de Segovia, en Castilla, a recorrer las edades del hombre, la muestra de arte religioso que cada año nos muestra enclaves y arte, haciendo posible por tal motivo la restauración de muchas iglesias, de muchos cuadros, de muchas esculturas y de mucha orfebrería. Una de las características es que la musealización de las obras que se hacen para esta exposición se hace a pie de visitante, o lo que es lo mismo, que las figuras no suelen estar tras vitrinas, sino que uno puede situarse muy cerca de ellas, muy cerca de las obras de arte y apreciar, por ejemplo, tallas situadas en altos lugares de los retablos o joyas de orfebrería que muchas veces están almacenadas en sacristías de los conventos de clausuras y nunca o rara vez se muestran. De todas maneras tienen todos sus pegas y un criterio para mí no demasiado compartido es la colocación de obras contemporáneas alternadas con las obras antiguas, pues los criterios yo no los comparto, así que tengo que soportar algunas de las veces obras de dudoso gusto. Digo esto porque lo que se muestra de arte antiguo suele ser lo mejor de lo mejor, que es lo que ha perdurado a lo largo de los siglos, y lo efímero muchas veces del arte contemporáneo a veces es más un estorbo que un aporte. Recalco esto desde un punto de vista, desde mi punto de vista absolutamente subjetivo. ¿Cómo llegar a Cuéllar desde Madrid? Pues la Nacional 6 hasta la desviación a Segovia, en Segovia tomar las indicaciones S20, todas direcciones, luego ya dirección Valladolid-Cuéllar y a 60 kilómetros antes de llegar a Valladolid, en la autovía de los Pinares, está la villa de Cuéllar. Nos remontamos a la historia, a la época del general Tito Didio, con 2 Ds, en el siglo I a.C. Hablamos de una villa de los celtíberos, mejor de un castro defensivo, y parece ser que el general o sus tropas es arrasado un enclave en ese lugar conocido como collis, como colinas, que es un poco la fisonomía geográfica que tiene Cuéllar. Era una pequeña villa, la de Collis, que luego fue repoblada sobre todo tras la batalla de Simancas en el año 940. Este dato es muy importante, el de la batalla de Simancas. A escasos 65 kilómetros de Cuéllar se da lugar esta batalla muy impactante. Es la que nos hace entender la consolidación de los reinos cristianos en lo que es el centro peninsular, porque estaba en juego lo que era la línea que iba hasta arriba y debajo del río Duero. El río Duero está luego, más abajo está
el Tajo y el Guadiana. La reconquista se iba haciendo prácticamente por territorios que estaban dominados por los grandes ríos peninsulares. Entonces esto sirvió para que la frontera se fuera avanzando hacia el sur, la frontera de los reinos cristianos con lo que era el califato de Córdoba. Como os digo, a escasos 65 kilómetros de Cuéllar está Simancas y allí se produce una de las batallas más importantes. La batalla tuvo lugar entre el 1 y el 6 de agosto del año 939. ¿Por qué se tiene lugar esta batalla? Bueno, tenemos que remontarnos un poco. Yo no soy experto en batallas. Hay los de la piel del tambor y toda esta gente, hay cantidad de gente que hace las batallas expresamente. Yo no me voy a meter en estos temas porque hay podcasts muy buenos de batallas y oye, cada uno entiende de lo suyo. Yo siempre digo, de todos sabían Leonardo da Vinci y Piccolo de la Mirandola. Yo un poquito de arte e intento explicarlo, pero de batallas no sé demasiado. Bueno, el rey Ramiro II de León, que era un hombre extremadamente belicoso, se alió con Navarra, como vimos cuando hablamos en el podcast de los panteones de Navarra, se alió con Navarra y también con el gobernador musulmán de Zaragoza y apoyó al gobernador musulmán de Zaragoza para que se independizase y librase del yugo del califato de Córdoba. El gobernador de Zaragoza se llamaba Abu Yahya. El gobernador zaragozano se declaró independiente del califato de Córdoba y Abderramán III pues se vio obligado a dirigir la recuperación de la ciudad y de la zona de Zaragoza. Tras la toma de Calatayud, cuando Abderramán III se aproxima a entrar a Zaragoza, Abu Yahya capitula y Zaragoza se declara otra vez vasallo. Pero Abderramán III, como ya estaba en lo que era el Zaragoza y estaba cerca del reino de Navarra, pues ataca Navarra, acordaros del podcast de un conde visigodo, y los somete, se rinde Navarra y la reina toda es la que es de alguna manera vasalla del califa de Córdoba. Pero de todas maneras, para el califato de Córdoba el gran enemigo es el reino leonés. Así que Abderramán dijo, vamos a darle el golpe definitivo. Y reunió un gran ejército y llamó a la yihad. Estas palabras que ahora no suenan tan actuales, pues ya estaban sonando hace 1000 años en lo que era el suelo peninsular. Y a esta yihad la denominó con el nombre de Campaña del Supremo Poder o de la Omnipotencia. Durante la convocatoria y la ejecución, imaginaros el concepto que tenían de esta yihad, en la gran mezquita de Córdoba se levantaba diariamente la oración por este fin, una oración de alabanza y de acción de gracias, pues se daba por supuesto el éxito y la mano de Alá iba a estar de parte de los soldados musulmanes. Las tropas de Abderramán fueron ocupando la línea del sur de Duero con un inmenso ejército de más de 100.000 hombres, entre mercenarios andalusíes, militares profesionales, tropas bereberes del norte de África, soldados de las provincias que tenían subyugadas, que habían sido llevados en lévalas a las tropas, y muchos voluntarios en busca de fortuna y de gloria. Así fue acabando, conforme iba acercándose hacia la zona de Valladolid, con la escasa resistencia de los alrededores. Cuéllar no puso prácticamente resistencia, Olmedo, Íscar, Alcazarén, y las tropas se situaron frente a frente en Simancas el 1 de agosto del año 939. En la parte cristiana estaba el reino de León con el rey Ramiro II, el reino de Navarra con García Sánchez I y los condes de Castilla tan famosos Fernán González y Ansús Fernández. El triunfo fue cristiano, hizo que durante 37 años después de esta batalla se repoblase todo lo que era la villa de Cuéllar con cristianos, hasta el año 977, en el que Almanzor realizó un gran asalto al norte, ocupó Cuéllar y se llevó a toda la población como esclavos de esta villa a sus tierras Andalucía.
Tras la conquista de Toledo en el año 1085, es cuando vuelve a asentarse población en Cuéllar. Y se levanta, en esta fecha, en 1085, con Alfonso VI, se levanta el Consejo de Cuéllar, naciendo así por agrupación con varias villas, lo que se denominó la Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar. Con Alfonso X el Sabio, en el año 1256, es cuando se le otorga a Cuéllar el fuero real de Villa. En los fueros reales solían arrancar de la siguiente manera: la villa por real fuero, la villa de tal por real fuero, y así villa y real fuero hizo que muchos municipios se denominaran Villarreal de. No era que muchas veces no les hubieran puesto Villarreal, sino que era por cuando se constituían, eran el nombre que les daban. El fuero regulaba las materias religiosas, mercantiles y jurisdiccionales, y en concreto centraba los privilegios y deberes de los caballeros villanos y el cabildo de la Iglesia. Estamos en una zona lanera también, por eso aquí tiene mucha importancia la Mesta de Castilla y los grandes comerciantes y exportadores que enviaban la lana a Londres, a Flandes, a París, a Italia. Era una zona riquísima. Y esta riqueza, junto con el poderosísimo gremio de los teñidores, de los curtidores, que luego tenían los cueros de colores, hace que Cuéllar se convierta en una próspera ciudad. Doña María de Molina, que vivió entre el año 1264 y 1321, es la esposa de Sancho IV el Bravo, que vivió de 1258 a 1295, que es hijo del anterior Alfonso X el Sabio, y doña María de Molina residió en la villa de Cuéllar, designándola como corte real en las Cortes del Reino del Reino de Castilla, del año 1297, cuando ya había fallecido su marido Sancho IV. Ya sabéis que las Cortes eran itinerantes, que no había una capital de lo que era el reino, para que esa ciudad no oprimiera a las otras ciudades o que tuvieran enfrentamientos con otras urbes y se organizaran guerras internas entre ellas. Pedro I, que vivió entre 1334 y 1369, Pedro I, conocido como el Cruel, que es el que levanta el Alcázar de Sevilla sobre los palacios musulmanes, que todavía los podemos visitar, ese palacio, se casó en Cuéllar con Juana de Castro en la iglesia de San Martín, celebrando el banquete nupcial en el Palacio de los Velázquez de Cuéllar, que desde entonces se llama el Palacio de Don Pedro y que todavía lo podemos visitar si vamos a Cuéllar. En el año 382 moría en la villa la reina consorte doña Leonor de Aragón, que vivió entre 1358 y 1382, esposa de Juan I de Castilla, que vivió entre 1358 y 1390. Pero la historia, digamos, más interesante entra a partir del infante Fernando de Antequera. Ver, como no, el podcast de Antequera, el Salga el Sol por donde quiera, que luego sería Fernando de Antequera, llamado Fernando de Aragón, Fernando I de Aragón, vivió entre 1380 y 1416, también conocido como Fernando de la Casa de Trastámara, Fernando el de Antequera, Fernando el Justo, Fernando el Honesto. Y es importante porque antes de ser rey ya fue señor de Cuéllar. En tiempos de Juan II, entre 1405 y 1454, la villa fue señorío de su valido del condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, de 1390 a 1453. Don Álvaro de Luna, sí que tiene un podcast tremendo. Y al caer don Álvaro de Luna, la segunda mujer de Juan II sería Isabel de Portugal, que vivió entre 1428 y 1496, la cual fue la madre de Isabel la Católica, que vivió entre 1451 y 1500 propio, y será, como digo, la que cuando murió Juan II, el heredero, que era el hijo de su primera mujer, de María de Aragón, con la que había estado casado Juan II, y la reina María de Aragón, había vivido entre 1403 y 1445, ocupa el reino Enrique IV el Impotente,
que vivió de 1425 a 1474, y celebró cortes en Cuéllar en 1455, y en 1464 entregó la villa a don Beltrán de la Cueva, que vivió a don Beltrán de la Cueva, que era el supuesto amante del rey, también el supuesto padre de la hija de Enrique, Juana, conocido como Juana la Beltraneja, por el nombre de Beltrán, que era sobrina de la reina Isabel de Católica, y que fueron esta niña la desencadenante de las luchas dinásticas que hubo entre ambas. Ya desde aquí Cuéllar y los Cuevas, a través de Beltrán de la Cueva, ya son los duques de Alburquerque, van unidos ya para todo lo que es la historia. Fue hasta 1492 muy importante la presencia de una comunidad judía y de otra comunidad musulmana, dando los nombres a calles como Judería, Morería. La presencia de los moros conversos, o los llamados mudéjares, se denota claramente en la producción artística, en las construcciones del siglo XV, casi todas excelentes, pero todas en estilo mudéjar. La presencia de la población hebrea en Cuéllar se remonta al menos al siglo XIII, si bien su máximo esplendor es en el siglo XV, convirtiéndose en una de las aljamas más importantes de la corona de Castilla, superando en población a las grandes juderías de su tiempo, como a la de Burgos y a la de Toledo. La judería de Cuéllar comprendía la parte de la ciudad que iba desde la muralla a la ciudadela y las murallas de la villa o la muralla exterior, y su extensión ocupaba desde la puerta de la judería actual, la calle de San Esteban, la plaza del Mercado del Pan, la calle de la Magdalena y la puerta de San Andrés. Todos estos enclaves que están marcados los podemos visitar y dimensionar si visitamos Cuéllar. Fue, sin embargo, por lo que nos cuenta la historia, una judería muy permeable, que permitía que en ella vivieran cristianos y que judíos viviesen en diversos barrios. Uno de los personajes de los judíos de Cuéllar destacó a Abraham Simuel, que fue el médico del vadido del rey, el señor de Cuéllar, el célebre Beltrán de la Cueva, duque de Alburquerque y gran maestre de la Orden de Santiago. Y este rabino fue conocido en su tiempo por llenar de cristianos viejos la sinagoga de la villa, que acudían a escuchar sus disertaciones sobre su filosofía y gramática, como se narra que ocurrió en 1470 en la fiesta judía de Rosh Hashaná, que es el Año Nuevo judío. Y según se contempla en una documentación del proceso seguido por la Inquisición, el corregidor Diego de Alba fue el primero que estaba en las disertaciones del rabino y fue acusado de ser protector de los judíos y como converso también de judaizante. Como he comentado, desde la muerte de Beltrán de la Cueva, los duques de Alburquerque mantuvieron posesiones aquí hasta el año prácticamente 1990. Personajes de las ilustres familias de Cuéllar, muchísimas. Fueron partícipes de las grandes expediciones de conquista de América. Natural de Cuéllar era, por ejemplo, Diego de Velázquez, que fue el adelantado de Cuba y el fundador de La Habana y de Santiago. Juan de Grijalva, que fue el descubridor de la península de Yucatán. Con el correr de los siglos fue fortín del duque de Wellington y fue el cuartel del general Hugo, general Hugo, que fue el padre de Víctor Hugo durante la Guerra de la Independencia. El padre de Víctor Hugo estuvo aquí en la península combatiendo con Napoleón. Y en 1833 cumple exilio, alejado de la corte, José de Espronceda, y aquí se inspiró para su obra Sancho Saldaña o El castellano de Cuéllar. Y nos acercamos a la villa. Lo que vislumbra de la ciudad de Cuéllar cuando llegamos a ella es su fortaleza y sus murallas de piedra, muy claras, y las apariencias del castillo que vemos tienen más de palacio que de fortaleza. Las murallas pues son 3 círculos grandes que albergan la ciudad antigua. El primer círculo arranca del propio castillo y lo rodea. Las del segundo perímetro o de la ciudadela, a las que dan acceso el fortín del arco de San Basilio o el portil de la Huerta del Duque, y a los que se suman el arco de San Martín
y los arcos de las Cuevas, de Santiago y de la Judería. Todas estas puertas rodeaban a la ciudad central propiamente dicha y completaban una segunda muralla, las puertas hoy todavía conservadas de la Alhóndiga, de San Andrés, y así como las desaparecidas de la Trinidad de San Pedro y de la Carchena. La tercera y definitiva era una murallita más baja y rodeaba la zona exterior, conservándose restos de los diversos barrios a los extramuros de Cuéllar. Tres son las iglesias que formaban parte de la exposición: la de San Andrés, la de San Martín y la de San Esteban. Una de ellas es a la que voy a recibir en el presente podcast, y es la iglesia de San Esteban, que el vulgo la denomina como el Niño Jesús de la Bola, una imagen barroca de un niño con peluca y largo vestido con miriñaque. La fiesta del 1 de enero recordaba la circuncisión, fiesta con danzas que en ciertas teorías históricas entronca con la tradición judía. La primera referencia conocida de esta historia es de esta iglesia, es de 1247 y está situada en un promontorio que desciende de la cima de la colina, donde se sitúa la ciudadela y el palacio de los Alburquerque. Situada en los aledaños del arco actual de San Martín. La iglesia estaba vinculada a la muralla y formaba parte de una de las torres circulares o barbazanas. La construcción se hace a cal y canto, del mismo modo que la muralla, de la que claramente desde el exterior parece formar parte. Consta de 3 naves, de las que antiguamente sobresalía la central sobre las laterales, estando las 3 cubiertas por un mismo tejado. Las naves laterales son muy estrechas y rematan en la de la epístola con el testero plano que antecede al tramo recto del ábside central, la del Evangelio en la base de la torre antes de llegar al presbiterio. El ábside central se levanta, como hemos dicho, sobre cimientos de cal y canto, sobre los que se ordenan una serie de 2 hileras de arcos dobles, siendo los de la primera de menor tamaño, con mampostería encintada en sus vanos, y los de la segunda tapados por enfoscados de mortero. Por encima, otra hilera de casetones sencillos que sostiene 2 frisos de esquinillas, y sobre los mismos casetones doblados para rematar en un aldero de ladrillos volados. En el interior, la nave central es de 5 tramos de arcadas, hoy revocadas de yeserías barrocas, que ocultan la estructura mudéjar positiva. La pilastra de los 2 últimos arcos, junto al inicio del presbiterio, en el lado de la epístola, fue eliminada en servicio de una capilla y de un óculo para dejar entrar luz a la nave central. Al lado del Evangelio, junto al presbiterio, se abre un espacio con bóveda de cañón y puerta en su lado izquierdo, a media altura, que daba acceso a la torre y que era un osario para almacenar los huesos de las tumbas que había antiguamente en la iglesia, donde se producían los enterramientos. Al menos eso es lo que se encontró en la excavación realizada en 1960. La nave central, en su cubierta, es una bóveda sencilla que en el arco toral tiene un trazo de cordón franciscano. En el lado oeste de la iglesia, quizá ocultando una puerta mudéjar a los pies de la nave central. Hoy esta parte es una casa particular que se funde con la iglesia, está como embutida. Se levanta a la base de un torreón, que es en sí esa casa de la que os estoy describiendo. Y entendemos que ese torreón, que iba a ser el campanario, no se terminó y se convirtió en una casa, lo que hizo que la torre más antigua, la torre mudéjar, permaneciera y no fuera desmochada. La torre mudéjar de San Esteban es de mampostería, que está situada, como si dijéramos, más hacia la cabecera de la iglesia, y está ornamentada con sencillez, con 3 cuerpos, los 2 primeros con ventanas de arco de medio punto y vano ciego, y en el último cuerpo remodelado alberga la zona de las campanas, terminada en una terraza plana. Pero lo sorprendente es comprobar la finura de la línea del ábside, de una perfección extrema que os he descrito y que deja a uno extasiado por esa sucesión de líneas y de volúmenes tan perfectos. La portada que da acceso a la iglesia, situada a la derecha de la edificación, está decorada por 5 arquivoltas enmarcadas por un alfiz.
En el interior pues son obras destacadas el altar mayor del siglo XVIII, muy bien dorado, de estilo neoclásico, con ornamentación rococó, y presenta en su hornacina central superior la imagen del titular San Esteban, el protomártir o primer mártir cristiano. La hornacina central alberga al Niño de la Bola, que se conserva en la parroquia de San Miguel y que anteriormente o posteriormente os voy a hablar de ella. Y a ambos lados se sitúan las tallas de San Lorenzo y San Gregorio. A la derecha de la puerta de entrada se localiza un retablo dedicado a la Virgen, que es conocido como de Santa Lucía, cuya talla alberga en una hornacina. Y bordeando la mesa del altar, a la romana, aparece una inscripción aludiendo al mecenazgo del retablo, que dice: este retablo dejaron hecho de talla los honrados Francisco Gómez y Lucía de Herrera, su mujer. Hízole pintar Juan Gómez de Herrera, su hijo, en el año 1546. En el primer nivel aparecen las tablas que reflejan el milagro de la misa de San Gregorio, que hacen referencia a lo que eran las misas gregorianas, que eran para salvar las almas. Entonces la representación siempre se hace de San Gregorio diciendo la misa, y unas escaleras a los lados donde van bajando los ángeles al infierno o al purgatorio, sacando un alma y subiéndolo al cielo. De aquí vienen las misas gregorianas. Y el otro cuadro son las tentaciones de San Jerónimo. Las tablas superiores pareadas están San Joaquín y Santa Ana y la presentación de la Virgen en el templo. Y en la zona izquierda, los despensorios de la Virgen y su Natividad. Coronando el conjunto, una tabla de la Ascensión de Nuestra Señora. Y la hornacina de Santa Lucía está vacío cuando yo he hecho la visita. Rematan el retablo dos escudos de armas, el de los duques de Alburquerque, que está en el centro, y el de la familia Herrera a un lado. Y nos falta, por el hueco que queda, el de la familia de los Gómez, que estaría al otro lado, porque hemos visto que era un encargo de los Herrera Gómez. Detrás de este retablo apareció un fresco mural, ahora ya recuperado. Destaca, no de excesivo tamaño, dentro de un arquisolio de yesería, un retablo fechado alrededor de 1500 del Descendimiento. Y en la línea de la predela, con los cuatro apóstoles, San Juan, Santiago el Menor, San Bartolomé y San Andrés, y la tabla central un Descendimiento muy historiado, y a los lados un San Cristóbal cruzando el río y la misa de San Gregorio, la de las ánimas, otra vez aquí repetida, y corona con un óvalo forzado con un sudario de la Verónica sustentado por dos ángeles. Pero lo verdaderamente excepcional son los sepulcros que posee la iglesia. Se sitúan a ambos lados del tramo recto del presbiterio y se trata de 4 sarcófagos de piedra que están colocados en unos nichos que se apoyan contra la pared. Sarcófagos en la pared que se encuentran dentro de un arquisolio funerario. Esto en arte se llaman lucillos. Los arquisolios son mudéjares, así como el enmarque superior, que en una bellísima filigrana totalmente árabe deslumbran y recuerdan el más puro arte nazarí, con dibujos geométricos en azul y rojo que se funden en el blanco deslumbrante del fondo. Los sepulcros del lado del Evangelio representan en efigie tumbados a Alfonso García de León y a su esposa Urraca de Tapia. Y los del lado de la epístola son Martín López de Córdoba Inestrosa, conocido por Martín López Inestrosa, y su esposa Isabel de Zuazo. Por encima de los alfices remata el conjunto un friso de mocábares que ha podido ser recuperado únicamente en parte y de manera parcial en el lado del Evangelio. Y el espacio que media entre los arquisolios y los alfices se tapiza con la típica decoración de sepka, que es el motivo de decoración de origen islámico y de tipo geométrico, que consiste en una red de rombos superpuestos, pero en vez de ser líneas rectas, sus lados son curvos. Esto fue muy difundido y muy utilizado en la época del arte almohade en la península, y lo podemos ver y entender en Sevilla, en la Giralda, en la Alhambra
y en la Sinagoga del Tránsito de Toledo, y que fue construido también por los mudéjares, como en las obras de Cuéllar. Y en los sepulcros del lado del Evangelio aparecen las armas reales de Enrique III el Doliente, que vivió entre 1379 y el 1406, que era el monarca reinante en el momento de la creación del panteón de las armas, de la creación del panteón, y también las armas del señor de Cuéllar, que era futuro Fernando de Antequera, futuro Fernando de Aragón. Y en los sepulcros de la epístola no hay escudos. Encima de los sepulcros que tienen las estatuas yacientes, en el fondo de los arquisolios se aprecian pinturas murales que fueron descubiertas en 1970. Y el tema representado encima del arquisolio de Alfonso García de León no resulta identificable, pero el tema representado en el fondo del arquisolio de doña Urraca García de Tapia es la representación del Barón de Dolores, pero en una versión no del Cristo sufriente, sino del Cristo triunfante. Cristo se muerta de pie dentro de un sepulcro, manifestando así que participa de la muerte y de la vida, sintetizando de esta manera su triunfo sobre lo que es el pecado, como sacrificio redentor. La escena está repartida en 3 arcos lobulados, ocupando el centro Cristo, y a ambos lados aparecen pareadas 2 y 2 las Marías, que se llaman, no las Maris, sino las Marías. Los sarcófagos que están en el lado de la epístola conservan la heráldica de los difuntos y campea en ellos la decoración a candelieri, que es la típica decoración vegetal italianizante, donde se muestran hojas de acanto, cintas, ovas, zarcillos, roleos de curvas y contracurvas que se utilizan con un sutil relieve dentro de pilastras y de columnas. Hasta aquí todo iba bien, pero lo interesante es que al comenzar la restauración de esta iglesia, entre los años 2006 y 2010, algo muy sorprendente apareció en uno de los sepulcros. Se trata del sepulcro de Isabel de Zuazo, la mujer del regidor de Cuéllar, Martín López de Inestrosa, que vivió entre 1465 y 1530. El cuerpo apareció momificado por la acción de la sequedad, piensan los científicos, y envuelta en un sudario. Al realizar el escáner al cuerpo descubrieron un bulto que tenía tamaño rectangular. Se pensó que era un bolsito o algún elemento del ajuar funerario, que con rosarios y hábitos religiosos era con lo que se solía vestir a los difuntos en su postrero trance. Pero no se trataba de ningún bolso, se trataba de un grupo de bulas de indulgencias y de un devocional de la época. ¿Qué era esto de las bulas y qué pintan en un cadáver? Juntamente con las misas gregorianas, las bulas formaban parte en lo que era la razón del morir de las personas. La sociedad medieval vivía angustiada por la muerte, pestes, enfermedades, hacían que la vida pendiese siempre de un hilo. Una persona por encima de los 50 años era considerada una anciana, era ancianísimo. Y ese morir, muchas veces prematuro, estaba muy unida a la sociedad. Y cada día que pudiera haber júbilo en una parte de la ciudad, para una familia, pues en la otra parte de la villa era pena y era entierro. Y la bula era una fórmula de ganar la vida eterna. Se trataba de un documento en papel o en pergamino que concedía algún tipo de indulgencia para la vida o para después de la vida. Y la finalidad de la emisión y venta, todo esto mediaba el dinero, claro, era muy variada. Pero en esencia era la financiación de actividades o instituciones. Muchas veces se trataba de pagar obras de iglesias o de catedrales. Y las bulas se escribían en un principio a mano, y con la aparición de la imprenta, como podéis entender, se multiplicaron muchísimo. Las bulas nacen en parte, como os digo, para financiar a las cruzadas, esencialmente en la lucha contra los turcos. Los reyes católicos consiguen de Sixto IV, el 8 de marzo de 1483, la bula para la reconquista de Granada. Y esta bula, con variantes, imaginad lo que os estoy contando,
permanece como bula de la Cruzada hasta el año 1966. Desde el punto de vista de la imprenta, la primera bula es la del Papa español Ricardo Borja o Papa Borgia, que se imprime en el primer momento de la imprenta en Segovia, en marzo de 1473. Le siguen las de los Reyes Católicos, las de la defensa de Rodas ante el asedio otomano en 1480, y anteriormente, en el año 1478, se imprimió en Sevilla una bula que se denominaba la Bula de Guinea, que era para la evangelización de Canarias, Guinea y África. También fueron las bulas asociadas a la remisión de cautivos de las órdenes mercedarias o trinitarias, a la de las obras del Vaticano y a infinidad de obras de catedrales, de monasterios y de otras construcciones religiosas. Se tomaban, esta era la palabra exacta, tomar las bulas para vivos y para muertos. Y el negocio se hace redondo cuando Calixto III en 1456 concede la bula para sacar las almas de los difuntos del purgatorio. Esto indudablemente multiplicó la caja, generando muchísimo dinero, muchísimo capital. Lo de pagar porque un alma fuera al cielo, ya os lo he descrito con las misas gregorianas de San Gregorio. Pero comprar bulas para los vivos, pues esencialmente los vivos querían redimirse de cosas, de sentencias de excomunión, de ruptura de votos, de comer alimentos prohibidos en Cuaresma, de haber fornicado, de los que dejaron morir a sus hijos abandonándolos o aguándolos, de los que cometieron homicidio, de los que indujeron mediante lenitivos a abortar a las mujeres, los que practicaban usura, los que tuvieron acceso carnal con monja o religiosa, profesa o comadre, los que cometen pecados carnales en templos y cementerios, curiosísimo todo esto, los que practican nigromancia, hechicería o adivinanza, los que queman casas u incendiarios, los que falsifican las escrituras, para los presbíteros y clérigos que no rezan el breviario, practican la simonía y otros pecados. Luego ya vemos que hay bulas de mayor énfasis, por si el delito era contra un clérigo o contra un obispo, el precio de la bula se hacía exorbitante. Todo era que los obispos mandaban más y pintaban más. También había bulas por haber conspirado contra el hermano pontífice, haber puesto mano contra un obispo o arzobispo, haber mutilado o castrado a un clérigo, haberse apartado de la fe apostólica, haber impedido la publicación de una bula, haber contraído matrimonio clandestino, haber ayudado a los moros. Solían cruzarse estas bulas con las que se adquirían y iban asociadas también a peregrinaciones a Roma, a Santiago y a Jerusalén. El que no podía hacerlo compraba una bula. Y también las bulas se unían a las penitencias y se cruzaban con el pago en moneda para visitar cierta iglesia y acompañar con velas una procesión o a una larga Eucaristía penitencial. Los nobles pagaban bulas para tener altares en su casa o en las capillas de las iglesias para que rezaran por ellos. Y lo que más redimía era la bula del Papa de Roma, que era la que servía para pagar las obras del Vaticano, y ese te dejaba tan limpio como el día del bautismo. Esa era la excomunión plena. Toda esta locura de comprar la salvación llevó en gran parte al acierto de Lutero de criticar el mercantilismo de la religión. ¿Por qué aparecieron estas bulas junto al cuerpo de Isabel de Zuazo? Pues bueno, esta era una práctica habitual al amortajar al difunto junto con sus bulas, entendiendo desde la superchería que éstas te acompañaban al juicio eterno. En un texto de la época se dice: si comenzare una persona a agonizar, le pondrán delante las imágenes que pidiere, y le darán a besar la cruz, y le echarán agua bendita, y le pondrán al cuello o cabo o en el seno las bulas que ha tomado, y todos los rosarios y cuentas de perdones que tiene, y las insignias o hábitos de las cofradías en que entró, y pedirán la absolución e indulgencia que se le da por virtud de ellas. Esta era la situación que se produce al fallecer Isabel de Zuazo
y ahora entendemos el porqué de la presencia de todos los documentos junto a su cuerpo. En total son 66 bulas halladas junto al cuerpo de Isabel de Zuazo, y nos encontramos ante el conjunto de bulas de indulgencia conservadas pertenecientes a una sola persona más importantes. Mejor a una familia, aunque la mayoría son bulas de Isabel. Las bulas son las siguientes: 20 bulas de la Cruzada, impresas entre 1400 y escritas entre 1484 y 1544, 13 bulas de la Catedral de Segovia, 1498, 1524, 1527, 10 bulas del Monasterio de Montserrat, 1520, 1529 y 1537, 8 bulas de San Pedro de Roma, de la construcción del Vaticano, entre 1520 y 1539, 5 bulas del Hospital de Santiago de Compostela, de 1503 a 1534, 3 bulas de la redención de cautivos de los trinitarios, de 1520 a 1535, 2 bulas del sitio de Rodas contra los turcos, de 1524, 2 bulas del monasterio de Santo Domingo de Vitoria, de 1536-1539, una bula del monasterio de Santa María de Cenarruza, de Bolívar en Vizcaya, 1517, una bula de las cofradías del Corpus Christi de 1519 y una bula sin identificar. Y el recorrido cronológico marca la evolución de las bulas encontradas y permite hacer un profundo estudio de lo que fueron los inicios de la imprenta en Castilla, en concreto de los alrededores de Segovia, donde se iniciaron las impresiones hechas a partir del Sínodo de Aguilafuente de 1472, que contiene las actas y documentos complementarios del Sínodo diocesano. Fue el obispo de Segovia, Juan Arias Dávila, quien ordena la impresión, y para ello trae a Juan Parix de Heidelberg con la primera imprenta de Gutenberg en nuestro país. Luego vendrían las imprentas de Barcelona de 1473, de Valencia también de 1473, de Sevilla de 1477 y de Salamanca de 1479. Por las fechas, las bulas de Isabel de Zuazo se dividen en incunables, que son las impresiones antes de 1500, que son 12 ejemplares en 4 ediciones entre 1487 y 1492, y una de 1498. Y postincunables, que van de 1501 a 1520. De ellas hay 21 ejemplares en 14 ediciones. 13, que son el resto, son posteriores a 1520. La preocupación de Isabel de Zuazo por el más allá le llevó a pertenecer a multitud de cofradías, a asistir a misas, a oficios, a realizar obras de caridad y, por supuesto, a adquirir bulas para liberar parte de sus penas, así como las de los difuntos. Pues ya veis, fui a ver una exposición y quedé fascinado con los descubrimientos de las bulas y de unos sepulcros en las iglesias de influencia mudéjar. Así es Cuéllar, nos deja sorprendidos, pero seguiremos recorriéndola. Esto es Historia con Sentido, yo soy Juan Carlos González y encantado un día más de haberoslo podido contar. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.